Estamos en vivo, faltan 13 minutitos para las 2 de la tarde, en este lunes todavía fresco y hoy estamos más cuidadosos con el aire, como cuento siempre, nos gusta usarlo en 27, 28 grados, pero llegó la factura de luz, que todavía no la abrimos, pero por la duda digo, hay que empezar a achicarse de ese lugar. Señores, momento de conversar con vos, protagonista de la jornada de hoy, lo anticipábamos a comienzo del programa, Julián Ríos, quien es concejal del distrito de San Martín, integrante obviamente del movimiento Evita, gracias por venir a charlar. No, muchas gracias a usted por la invitación. Antes de hablar, obviamente, del distrito, de lo que pasa en este año electoral, reflexión de la Argentina de hoy, ¿cómo estás viendo esto que nos toca a todos con el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, la verdad que la situación es compleja, se está viviendo en la calle de alguna manera, ¿no? En la calle, en las empresas, en vastos sectores sociales que están viendo que las promesas de cambio, que las promesas de mejora aún no han llegado y ya estamos recorriendo el segundo año de gobierno del presidente actual. Con lo cual hace que sea un año complejo, con lo cual existan cansancios hacia la política por no construir la respuesta que demanda la sociedad. A ver, en ese contexto que se empieza a notar en la calle, ¿dónde pones la mayor preocupación del ciudadano de a pie? ¿Qué es lo que dice que le preocupa hoy? ¿La economía, la inseguridad, digo, un mix de todo? Porque creo que son cosas que quizá antes no es que estaban bien, pero ahora pega todo de lleno. Sí, hay un mix, lógicamente, pero la situación del trabajo, de la economía, del sostenimiento de los trabajos, me parece que esa es una nueva preocupación que no estaba tan planteada en los últimos años en la Argentina, ¿no? Era algo que siempre fue una preocupación, pero no se había agudizado tanto. La inseguridad sigue siendo uno de los ejes que demanda la sociedad y que la política todavía no construyó respuesta acorde, que pueda resolver esa necesidad de la sociedad moderna, si se quiere. ¿Coincidís que a mí me da la sensación que el gobierno quizás es ajeno a estos planteos que vos relatás de la gente, quizá por lejanía o por proyecto político? Digo, eso es lo que no tengo claro. ¿En qué lugar lo pones? Digo, ¿es este el modelo que ellos quieren o realmente están atravesando un lugar de desconocimiento que le impide acercarse a la gente? No, un lugar de desconocimiento claramente, ¿no? De desconocimiento, de procedencia, ¿no? Cuando uno dice que este es el gobierno de los CEOs, de las grandes empresas, y verdaderamente ese es el componente que integra el gobierno actual. Digo, de hecho, hasta cuando nosotros, como Fuerza Social, con la CCC y con Barrio de Pie, en la interlocución con el Ministerio de Desarrollo Social, creo que nosotros les servimos justamente para tener mayor conocimiento de un sector que desconocen totalmente. Y ese vínculo, digo, se puede trabajar más allá de las diferencias políticas, porque imagino usted, digo, con una formación ideológica más fuerte que la que te encontrás del otro lado del mostrador, ¿complica algo para la diaria o es algo que uno dice, bueno, en este momento lo necesito y vamos para adelante? No, el diálogo tiene que estar, y no de lo político y de lo ideológico, sino de las necesidades del sector social que nosotros representamos, los movimientos sociales, ¿no? Y en el marco de lo que fue la ley de emergencia social, bueno, el salario social complementario, un montón, y algunas peleas, que se generó este consejo sobre el salario social complementario, bueno, donde ahí interlocutamos, y donde ahí visibilizamos y expresamos las necesidades del sector concretamente. Así que es positivo en un sentido porque existe el diálogo, en términos ideológicos no modifica nada, ni de ellos hacia nosotros ni de nosotros hacia ellos. La ley de emergencia social que hablabas recién, digo, ¿en qué situación se plantea en la actualidad? Porque obviamente que fue mediáticamente conocida, digo, un ratito, duró poco, después nunca más se dio lugar a ello. Digo, ¿cómo se plantea en la actualidad ese tema que, a ver, era importante para todos? Y nosotros, es un paliativo, nosotros siempre lo abordamos desde ahí, por eso la ley de emergencia social, ¿no? Siempre lo entendemos como un paliativo. Entendemos que a partir de las políticas económicas que viene desarrollando este gobierno era necesario construir una respuesta para estos sectores que cada vez más están sufriendo este modelo económico. Y actualmente, de los 240.000 salarios sociales complementarios que nosotros le exigíamos, se han cumplimentado el 50%. Durante la segunda mitad del año resta que se complementen los otros 120.000 salarios sociales complementarios. Donde después Nación, en función de los oficios de estos compañeros que ingresaron al salario social complementario, va a estar pensando políticas públicas cementadas por sector, por oficio, ¿no? De trabajadores de la economía popular,
Todo eso se viene discutiendo en el Consejo del Salario Social Complementario. Bueno, algún avance hay, digo, aunque sea lento, de a poquito vamos. Es Vamos muy lento, construyendo. pero no se puede esperar otra cosa de este gobierno con el desconocimiento que tiene del sector. Bueno, a ver, vamos ahora a la otra parte de los actores políticos. Digo, el gobierno, está esta realidad que relatas vos. Digo, y la oposición fuerte, digo, que uno la puede pensar en el peronismo, en el kirchnerismo, digo, en sectores quizá que han sido gobierno durante los últimos años. ¿Cómo estamos desde ese lugar? Cristina Randazzo, Randazzo Cristina, paso sí, paso no. ¿Qué síntesis hacemos de ese lugar? No, nosotros exigimos las pasos, concretamente, ¿no? Porque entendemos que no coincidimos en la manera de reorganizar el campo nacional popular y el peronismo socialmente. Y donde entendemos que no hay una autocrítica de lo que hicimos mal. Cuando digo hicimos, asumiendo desde el movimiento Evita, nosotros también fuimos responsables de la derrota del campo nacional y popular y de la derrota política electoral que hemos tenido. En ese marco decimos que hay que ir a las pasos, que sea la gente la que defina, ¿no? La sociedad la que defina los candidatos de nuestro frente, y sea cual sea el resultado, a nosotros nos van a tener haciendo política y haciendo campaña después de agosto, con quien haya resultado ganador de la interna que decidimos que hay que afrontar en el peronismo. ¿Y esa predisposición que tienen ustedes para acompañar, del otro lado la ves igual? ¿O en caso de que usted gane la interna, por ahí surgen algunas dudas? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad yo lo que creo que la dirigencia en su conjunto tiene que exigir a las fuerzas participar activamente después de agosto. Pero esto tiene que ser un compromiso. Si quieren, no podemos repetir lo que nos sucedió en el 2015, en lo que fue la interna en la provincia de Buenos Aires, cuando Aníbal Fernández y Sabatella derrotaron a Espinosa y a Julián Domínguez, y luego hubo como poca voluntad de construir para la fórmula ganadora. Entendemos que aprendiendo de los errores, creo que la sociedad en su conjunto, y creo que Cristina y Florencio Randazzo, ese rol de liderazgo, podrían cumplirlo después de agosto para convocar a toda la fuerza a esa unidad que sí va a ser necesaria, elegida mediante el voto popular. Antes de hablar de San Martín, la última, digo, más personal por ahí, que no tan política, ¿te gustó el nombre Cumplir? Digo, a mí me generaba, lo contaba hoy a comienzo del programa, me da raro, digo, a mí desde afuera, ¿no? ¿A vos te gusta? ¿No te cambia nada? No, la verdad que no modifica nada, y creo que igualmente creo que expresa realmente lo que es Florencio Randazzo, ¿no? Lo que fue la gestión. La verdad que Florencio Randazzo es un tipo que, si lo destaco, es por la gestión que tuvo en el gobierno nacional, tanto por los DNI y por lo de los trenes, y más teniendo en cuenta, yo soy de José León Suárez, yo soy de San Martín, ¿no? Y en José León Suárez, el tren siempre lo abordan los trabajadores, los cartoneros. Y la verdad que yo cada vez que hablo con los cartoneros, esa modificación que hubo sobre el funcionamiento del tren José León Suárez y cómo ellos lo aborda, que es el vehículo que tienen para ir a trabajar, la verdad que habla muy bien de lo que fue la gestión de Florencia. Bueno, es importante entonces seguir trabajando sobre la construcción de esa palabra, ¿no? Digo, sobre cumplir lo que se hizo y también de aquí para adelante. Y lo que se demanda para hacia adelante, está claro. A ver, algunas cositas para meternos yo en San Martín. Sí. Tuviste plenario en el local de Chilaver, digo, la semana pasada. Hubo un plenario, sí. Se habla política nacional, digo, te consultan por lo local, ¿cómo fue un poquito ese encuentro? No, el plenario tenía que ver, bueno, la última semana tuvimos algunos roces dentro de la fuerza, algún sector que se fue del movimiento Evita, decidimos expulsarlo, porque justamente le cobraban a otros compañeros salario social complementario, le sacaban plata, eso hizo que tomemos la definición de sacarlo. Esto generó mucho revuelo interno, movilización mediante, hicieron este grupo de ex compañeros al Consejo Deliberante, y necesitamos hacer un plenario para ponerla así, digamos, ¿no? Reafirmar los motivos de la salida. Con lo cual tuvo que ver con eso, tuvo que ver con la política nacional, con abordar esta etapa, y con también que nuestra militancia no se sume a esas tensiones que se generan en las redes, que poco suman a la pelea que hay que dar en contra de Macri. A ver, me quedo con esto de expulsar a ex compañeros en este caso. ¿Te sorprendió? Digo, me lo contás así en el medio de la charla, digo, no es momento para cometer tal acto, nunca es momento, digo, pero con tanta incertidumbre y quizá con tanta necesidad de unidad, digo, ¿cómo cae ese acto puntual? No, la verdad que no cayó como baile de agua fría, porque nosotros siempre hemos sido muy claros al respecto de que todas las peleas y todos los programas sociales que nosotros organizamos o desarrollamos exigen un compromiso con la gente sin fisuras, sin dobleces. Y la verdad que habernos enterado que se hacían estas prácticas que no tienen que ver con lo que nuestra fuerza
emana, desarrolla, o el compromiso que tiene nuestra fuerza, no era un momento, no era un buen momento, no era el mejor momento para decidir la exclusión de estos compañeros, la expulsión de estos compañeros, pero tampoco, ¿no?, había una orden moral, un compromiso con lo más humilde, que nosotros en eso no tenemos doblece y no hay calendario electoral que determine la continuidad o no de compañeros que tienen prácticas que no asumen nuestra fuerza. Qué importante esto, ¿no? Digo, no hay calendario electoral. ¿Y lo pudiste hablar, digo, con estos dirigentes, sin dar nombre, obviamente? ¿Lo pudiste hablar con ellos mano a mano? Digo, ¿es algo, te lo reconocen? O yo, a ver, preguntando desde la ignorancia de cómo manejar esto, me parece también importante para acercar a un dirigente a la gente, ¿no? ¿Se charla con esto? Digo, ¿se da lugar a la reflexión? Sí, ¿O cómo se actúa? Digo, sí. con el que hacía esto, ¿no? De quedarse con parte Cuando del nosotros nos sueldo. enteramos, primero lo anunciamos sin dar nombres, que era hacemos otro plenario que se había hecho, una reunión interna, si se quiere, con toda la militancia territorial, donde nosotros dejamos claro que era una práctica que no asumía nuestra fuerza y que en caso de continuar con esta información que nos llegaba y de descubrir quién era, íbamos a tomar decisiones. Como esa práctica no se modificó, a eso sumado cierto grado de violencia interna de este grupo de compañeros, bueno, fueron como muchos hechos que desencadenaron en esta decisión de la expulsión. Y desde lo electoral de San Martín, digo, ¿cómo se analiza esto? A ver, es una elección importante, hay renovación de bancas en el Consejo Deliberante. Imagino que ustedes también desde lo político dirán, anotamos un lugarcito para seguir creciendo y porque hay compañeros que se lo merecen. Digo, ¿dónde está dando el planteo hoy para lo que pasa en esta legislativa a nivel local? Mira, a nivel local, nosotros con el intendente Gabriel Catopois tenemos plena coincidencia en la estrategia política en el orden provincial. Digo, de hecho, tanto Gabriel como nosotros estamos en este desafío que es la candidatura de Florencio Randazzo y las pasos dentro del peronismo. Con lo cual, en el plano provincial, con el intendente tenemos plena sintonía. Lo mismo se da en el orden local. Lógicamente que hay un desafío porque Gabriel, muchos de los concejales, los ediles que acompañamos la gestión, tienen que renovar, teniendo en cuenta que Gabriel en el 2013 había ido con Sergio Massa, nosotros lo habíamos enfrentado, digo, yo fui uno de los que lo enfrenté en esas elecciones, pero sin embargo cuando Gabriel decide volver al Frente para la Victoria, acompañamos la gestión. Y hoy somos muchos concejales detrás del proyecto político que encabeza Gabriel Catopois. Con lo cual los números no cierran, no se va a poder renovar, creo que somos 11 concejales los que tenemos que renovar, que hoy estamos acompañando al intendente, pero sin embargo no hay en ese sentido, no hay fisuras, no hay nadie de estos 11 ediles que plantee algo por fuera de Gabriel Catopois. Después está claro, bueno, la interna que, ¿no?, los sectores que nunca estuvieron con Gabriel, como el caso de los sectores que representan al kirchnerismo, ¿no?, o a la cámpora, que seguramente se van a presentar como una opción. Bueno, y ahí imagino también el análisis para la oposición, no tanto interna, sino más del escenario político. Está Cambiemos, está el Frente Renovador. Digo, de tu análisis, ¿qué es importante para seguir manteniendo el proyecto en San Martín? ¿Cuántas bancas de concejales hay que meter? Obviamente reconoces que es imposible meter todas, digo, pero ¿qué sería bueno para lo que pasa a nivel local? Entiendo que con la buena gestión que tiene el intendente no va a haber problema en seguir sosteniendo la mayoría en el Consejo Deliberante. No con el número amplio que tenemos hoy dentro del Consejo Deliberante, porque es imposible, es inviable, pero sí, reconociendo la buena gestión que tuvo el intendente, entiendo que 6 concejales más, por lo menos, vamos a poder, se van a poder sostener en el Consejo Deliberante, o en algunos casos asumir por primera vez, y creo que va a haber espalda suficiente para seguir acompañando la gestión de Gabriel Catopois. No se pierde la mayoría, digo, de pronto, desde tu lugar. No, entiendo que no. Bueno, eso es importante también para tener el termómetro, digo, internamente cómo se va viviendo. A ver, quiero charlar contigo algunas cositas que tienen que ver con la política, pero que la primera vez que charlábamos el año pasado me impactó mucho, que era quizá tu aspecto de sensibilidad hacia los sectores sociales. Y yo recuerdo que me llamaba la atención, y lo hemos charlado mucho durante el año con Marcos, porque eras uno de los que te escuchaba hablar y decías, bueno, realmente acá primero hay una vocación por lo social y después quizá lo político. Hoy los barrios, ¿cómo está? Vi que estuviste por La Rana, digo, que te movés constantemente. ¿Cómo está el barrio en San Martín, digo, los que son los barrios más necesitados? Bueno, la situación es compleja, muy compleja, por varias razones. Me parece que una de las mayores modificaciones que debemos hacer, los que fuimos parte de 12 años de gobierno, es cuando hablamos de esta sociedad de consumo, ¿no? Esta idea de fomentar el consumo. Porque después viene un gobierno como el actual, donde las políticas económicas enfrían ese consumo, y a nosotros, los sectores humildes, ¿no?, lo que nosotros representamos, les queda
esa vieja idea del consumo y de conseguir ese consumo A cualquier vía. en cualquier, claro, en cualquier práctica. Entonces, ahí me parece que hay algo que tenemos que repensar, por lo menos lo que fuimos protagonistas de esos 12 años y que seguimos planteando hoy que hay que volver a los índices de consumo. Me parece que hay que tener políticas educativas y culturales, ¿no? En las escuelas humildes, donde van nuestras barriadas, para tener una contralectura de esta situación. Porque si no, si no la gente, el pueblo, busca atajos. Y las necesidades son muchas, ¿viste? La verdad que en 12 años, capaz que nuestros compañeros se pudieron comprar su zapatilla, su motito, ¿no? Han podido mejorar, y hoy esa situación no está. Y eso hacen que en muchos casos busquen de mala manera poder acceder a ese consumo. Con lo cual ahí había algo que tenemos que tener una actitud crítica sobre ese proceso. Y es eso lo que se ve en el barrio, ¿viste? Ese nivel de desesperanza nuevamente, de mayor demanda de hambre, ¿no? De la merienda, del comedor. Nosotros antes habíamos cerrado muchos merenderos, ahora volvimos a ampliarlo, tenemos 13 merenderos más, de alguna manera. Entonces, estás haciendo 13 en total. Sí. ¿Y das cuántos turnos de comida estás haciendo? Son en realidad entre merenderos y comedor, y se dan 3 veces por semana de alguna manera, en diferentes barrios. Y es en un turno, bueno, eso depende de la organización territorial. Es una logística importante la que tienen que tener. No, una logística importante y algo que volvimos, lamentablemente, ¿no? Digo, no lo digo con alegría, lo digo con tristeza, porque nosotros soñábamos con acabar con los merenderos, que era mucho, nos habían servido como herramienta a fines del siglo pasado, o a principios de este siglo. Y volver a eso es doloroso, porque uno no milita para administrar la pobreza eternamente. No es nuestra intención, de alguna manera. A ver, dos cositas que me parece importante desde lo que pasa en el barrio. Lo primero, la droga. Digo, en cualquier barrio uno lo puede medir, pero sé que vos sos de embarrarte más que quizá el político de media. ¿Cómo está hoy la situación en este aspecto? Digo, ¿ha crecido? ¿Puede analizarse de un año a otro? ¿Viene de mucho tiempo atrás? Digo, hoy los pibes agarran la droga desde más chico, tienen más oferta. Digo, ¿qué está pasando realmente? Te lo pregunto puntualmente en lo que vos recorres. No, lo que está pasando concretamente es una situación más compleja. En tema de consumo, de adicción, la verdad que es similar o ha empeorado un poco, pero no hay no grandes modificaciones, ¿no? Ya veníamos mal. Lo que en todo caso se profundizó un poco más, pero no. El problema es que lo que se ve en San Martín, y te hablo de los barrios de San Martín, es que en este ataque contra los grupos del narcotráfico, los tranza, conocidos en el barrio como los tranza, han levantado a algunos caciques, y eso hace que haya nuevos líderes, mucho más jóvenes, con liderazgos más diversos, dispersos, y que no haya control territorial de eso, de alguna manera. Se pierde cierto grado de control territorial o eje ordenador que había anteriormente. Eso hace que la situación sea más compleja, porque vos tenés, habla en Barrio de Carcova, tenés pibes de 12, 13 años con fierro, ¿no? Con revólveres, recorriendo las calles, ¿no? En situación de consumo, y muchos de esos pibes pasaron por comedores nuestros. Yo los conozco, digamos. Con lo cual, cada vez que me entero, por lo menos en Carcova, que milite mucho, que están en estas situaciones de complejo, trato de ir al barrio y hablar con ellos porque me respetan, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, los pibes de 12, de 14, 16 años. Pero antes había otros personajes vinculados al narcotráfico, pero que de alguna manera tenían cierto grado de respeto en el barrio y eso ordenaba un poco. Lo que se está viendo ahora es que muchos de ellos ya no están y eso hace que sea todo más caótico y la inseguridad en esos barrios es de un nivel mucho más complejo de lo que se ve por tele o lo que se ve, lo que está pasando en Loma de Zamora, digo. Mucho más complejo lo que pasa en los barrios, que ahí sí no hay cámaras y no hay voces para estar. Estamos en una pelea, digo, que no suene mal, pero de pobre contra pobre en la actualidad. ¿Lo ves así o es algo que por el momento no? No, sí, no sé, hay peleas, digamos, de alguna manera. Hay insatisfacción. Y se generan estas contradicciones. Yo fui muy claro, cuando nosotros tuvimos un problema en el barrio Los Eucaliptus, un barrio muy humilde en Independencia, donde venían tarifas, mitad del barrio no tiene servicio, la otra mitad sí, venían tarifas de 8.000, 15.000 pesos, y un personaje de nuestro comedor rápidamente nos decía,
que tenía que volver a robar, concretamente, ¿no? Sí, porque cobraba 4.000 pesos y le venían boletas de 8.000 pesos. Nosotros al poco tiempo tuvimos que movilizar por el salario social complementario, por la ley de emergencia social. Lo que decía era, o yo estoy movilizando, porque este muchacho o lo matan por la espalda si quiere salir a robar, o porque él mata a uno propio, a uno de la universidad, compañero mío, porque le quiere sacar el celular reloj para darle a comer a los hijos. Entonces, definitivamente sí hay pelea de pobres contra pobres en estos casos, cuando se agudizan las situaciones, estas crisis económicas. La última, obviamente, agradeciéndote que hayas venido a charlar, digo, en medio de tanta vorágine política. ¿Hay solución? Digo, ¿ves la solución a corto plazo? Porque yo entiendo que se necesite un desarrollo, que necesiten política pública, pero a un pibe de 12 años que pasó por tu comedor, que tiene un fierro, pregunto, a ver, ¿cómo lo salvamos? Porque ese chico no nace con eso, no nace, digo, lo ha adquirido por necesidad o porque vaya uno a saber qué le pasó, tenga 12, 14, 16. ¿Cómo lo volvemos a la senda, digo, no sé si normal, pero sí a la senda de lo correcto, desde tu lugar, ¿no? De tu análisis? ¿Es posible? ¿Se puede? ¿O es algo que la verdad que necesitamos 20 años y soltemos la mano acá y vemos cómo salimos? Yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo, pero yo milito para modificar eso lo más rápido posible. Mira, en los lugares en los barrios de San Martín hay un lugar que son los lugares de hacinamiento, son muy grandes. Yo creo que el peronismo tiene una oportunidad, ¿no? Porque en algún momento, más allá de los nombres, en algún momento vamos a volver a conducir la provincia, en algún momento vamos a volver a conducir la nación. Y me parece que la construcción de viviendas populares, con esta idea de la vuelta al campo, ¿no? De alguna manera que nos permita a estos pibes, cuando tienen sus novias, sus hijas, ¿no? Puedan acceder a una vivienda con créditos blandos a 30 o 40 años, como se hizo en mi barrio en Villa Concepción. Yo creo que ahí empiezo a ver una salida para descomprimir cierto grado de la urbanidad que no, la sociedad urbana me parece que se tiene que repensar, porque si no, no hay destino ni para los más humildes, ni tampoco para los que mejor acceso o mejor económicamente están. Entonces me parece que hay que repensarlo y yo por ahí veo una salida, ¿no? También en plena coincidencia con lo que más o menos viene pensando el Papa Francisco, esta idea de el eje tierra, techo y trabajo. Y me parece que ahí por el techo y focalizando en los sectores humildes, los barrios populares, podemos por lo menos empezar a construir un caminito de descomprimir la urbanidad y por ende el hacinamiento, que es lo que genera robo, violencia de género, abuso familiar, abuso infantil. Bueno, el hacinamiento produce todo eso. Julián, agradecerte que hayas venido a charlar, que nos hayas compartido, digo, este repaso por los barrios, quizás corrido más de lo político, más de lo social, que me parece lo interesante. Y solamente acompañarte, digo, en esta difícil misión, saber que está a disposición en este lugar para siempre estar cerca de los que más necesitan y también de los que hacen. Digo, yo siempre me gusta trabajar sobre esas dos sintonías, así que alentarte, digo, imagino que todos los días quizá te encontrás con desmotivaciones, con cosas de por qué esto, pero creo que, digo, sin conocernos mucho, pero sí en las charlas que uno percibe esto que te decía antes, que es tu sensibilidad, ese es el camino que me parece que tiene que tener más políticos. Digo, no hablar mal de uno y de otro, pero sí creo que con esa piel o con esa necesidad de estar más cerca del otro, creo que la política por fin podrá revertir alguna vez las cosas. Te agradezco muchísimo las palabras.